Dentro de los registros del pugilismo profesional, se encuentran normativas no expresadas e inquebrantables entre los boxeadores, principios incuestionables que ningún individuo debería atreverse a desafiar. En este contexto, destaca la regla fundamental de nunca menospreciar a alguien por su procedencia nacional, bajo ninguna circunstancia. Tommy Morrison in deep trouble here in the first round. No obstante, Naseem Hamed, el soberbio poseedor del título en su categoría, desafió estas normas al discriminar al ascenso legendario de Marco Antonio Barrera, menospreciándolo por su estilo de pelea y origen mexicano. Bajo el título de Jugando con la Llama, fue anunciado este enfrentamiento, palabras que se revelaron como proféticas. Naseem estaba desafiando un fuego que eventualmente lo consumiría, reduciendo a cenizas la altivez que alguna vez exhibió con soberbia. Les doy la bienvenida nuevamente a Boxeo de Elite, donde confío en que disfrutarán de esta narrativa sobre uno de los enfrentamientos más significativos de los inicios del nuevo milenio. En un rincón del cuadrilátero se encontraba el parlante desvergonzado, mientras que en el otro, el modesto pero valiente luchador mexicano. Naseem Hamed, sin duda, destacaba como uno de los principales púgiles de su era, fusionando la elocuencia aguda con una destreza innata para el enfrentamiento. Su gancho izquierdo, como una garra letal, podía poner fin a la resistencia de cualquier adversario en cuestión de segundos. Exhibía una velocidad vertiginosa que le permitía desplazarse por el ring como una sombra y una precisión quirúrgica que lo consagraba como un ícono del boxeo británico. Sin embargo, hasta los más grandiosos tienen sus puntos débiles, y en el caso de Naseem Hamed, esa debilidad residía en su altivez, una arrogancia que a menudo oscurecía su asombroso talento. En cada entrevista previa a sus combates, desataba verbalmente contra sus oponentes, autodenominándose como el mejor boxeador que haya existido, y llegando al extremo de afirmar que poseía el poder de quitarle la vida a otro ser humano solo con sus propias manos. A pesar de sus proezas en el cuadrilátero, sus palabras finalmente tendrían un precio que pagar, y ese precio lo impondría Marco Antonio Barrera. Cual héroe legendario inmerso en un cuento de fantasía, Marco Antonio Barrera surgió de la pobreza en Ciudad de México, convirtiendo su pasión por el boxeo en una escalera hacia la grandeza. Con cada golpe, elevaba el nombre de su país a nuevas alturas, dejando un legado que resonará por generaciones. A pesar de su éxito, siempre mantuvo su humildad y lealtad a sus raíces, defendiendo con fervor a sus seres queridos y su tierra natal. Con estos dos universos dispuestos a chocar en el ring, el destino estaba a punto de tejer una narrativa épica que quedará grabada en la historia del boxeo. Barrera y Hamed personificaban la contradicción más extrema entre sí, como dos fuerzas opuestas destinadas a converger en el cuadrilátero. La compleja danza del destino los llevó a un enfrentamiento épico. La fecha elegida para este combate trascendental fue el 7 de abril de 2001, una jornada que quedaría grabada en la memoria de los amantes del boxeo. En juego estaba el codiciado título de campeón de peso supergallo de la OMB, que ostentaba en ese momento Marco Antonio Barrera, confiriéndole una autoridad indiscutible en la categoría. Cabe destacar que este título, que ahora estaba en manos de Barrera, había sido propiedad de Naseem Hamed hasta el año 2000. En un acto inusual, Hamed optó por renunciar de manera voluntaria a su título, cediéndoselo estratégicamente a Istvan Kovacs. La razón de esta decisión estratégica solo se revelaría más tarde, cuando Marco tuvo que enfrentarse y vencer a Kovacs para alcanzar el anhelado estatus de campeón. Este entrelazamiento de historias agregó un matiz adicional de drama a la ya intensa rivalidad entre Barrera y Hamed. Esta pelea no solo era un duelo por la supremacía en el ring, sino también un testimonio de la fortaleza y la resiliencia de ambos púgiles. Naseem Hamed, con su lengua afilada y su habilidad innata para el combate, representaba la audacia y la confianza sin límites. Por otro lado, Marco Antonio Barrera, el guerrero humilde de Ciudad de México, personificaba la valentía y la determinación forjadas en las difíciles circunstancias de su vida.
La tensión en este combate era palpable desde el momento en que fue anunciado. Sin embargo, se intensificó aún más cuando Naseem, conocido por sus declaraciones incendiarias, cruzó la línea al afirmar que había enfrentado a oponentes más peligrosos que Barrera en todos los aspectos. Insinuó que la falta de amenaza que representaba Marco se debía, en parte, a su herencia étnica inglesa, una provocación que generó desprecio entre los espectadores mexicanos y de origen latino en general. Estas palabras, aparentemente despectivas, resonaron de manera particularmente hiriente para Marco Antonio Barrera. A lo largo de su carrera, había enfrentado discriminación y prejuicios, y ahora, en uno de los combates más cruciales de su vida, recibir tal desprecio encendió la llama de la furia en su interior. Naseem Hamed había despertado a una bestia indomable, y el precio de su imprudente arrogancia estaba a punto de ser cobrado en el cuadrilátero. Antes de sumergirnos más profundamente en los eventos de esta épica contienda, quiero compartir contigo una reflexión. A menudo la auténtica trascendencia del boxeo en nuestra cultura actual no recibe el reconocimiento que merece. Por ende, te estaríamos profundamente agradecidos si decides no solo seguirnos en este viaje narrativo, sino también suscribirte, dejar un comentario y compartir este contenido. Tu respaldo no solo fortalece nuestra comunidad, sino que también nos brinda la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia. Así que, con gratitud, te damos la bienvenida a este emocionante capítulo del mundo del boxeo. La batalla se llevó a cabo en el imponente escenario del Grand Garden Arena en Nevada. Antes de que comenzara el duelo, Naseem Hamed realizó una de sus características presentaciones para cautivar a la audiencia. Entró al cuadrilátero ejecutando una voltereta y lanzando golpes enérgicos, tanto para exhibir sus habilidades como para intentar infundir temor en su oponente. Incluso se atrevió a menospreciar las raíces mexicanas de Barrera. Sin embargo, este acto tuvo un efecto contrario, encendiendo la furia de Barrera como una chispa enciende la mecha de una bomba de tiempo. Suena la campana y, como es habitual, los boxeadores comienzan a evaluar distancias con golpes simples. Naseem Hamed se desplaza rítmicamente por el ring como si estuviera bailando, burlándose de Barrera y elevando las expectativas del público. Esta táctica solía ser característica del británico en sus enfrentamientos, pero esta vez todo sería distinto. Marco Antonio conectó un magnífico jab directo a la cabeza de Naseem, desencadenando un feroz intercambio de golpes entre ambos combatientes. Este patrón se repetiría en cada aproximación, transformando al mexicano en una máquina de guerra decidida a prevalecer, obteniendo así una ventaja considerable en este primer asalto. En el segundo asalto, Naseem soltó risas nerviosas. Comprendió que era momento de abordar la situación con seriedad. Le tocó admitir que Marco Antonio representaba un adversario respetable. Barrera, en este asalto, adoptó una estrategia reflexiva: aguardar a que Naseem lo atacara, esquivar sus golpes y responder con combinaciones potentes que lo forzaban a retroceder. El mexicano mantenía el control absoluto. No recibía un solo golpe efectivo y dejaba en ridículo a Naseem Hamed. En el tercer asalto, el rostro de Naseem Hamed se convirtió en un imán para los puños de Barrera, quien no erraba ni un solo jab. En el momento justo en que parecía que Hamed lanzaría su gancho izquierdo característico, Barrera se agachó y agarró el cuerpo de Naseem, derribándolo al suelo. Claro está que el árbitro detuvo este movimiento, pero dejó en evidencia que Barrera seguía ardiendo en furia. Marco Antonio era implacable. No concedía tregua y ejecutaba jabs complejos dirigidos hacia Naseem, esquivando ágilmente cualquier contraataque del británico. La sonrisa de Naseem había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de desconcierto absoluto. Parecía un conejo atrapado frente a su depredador, lamentando haber desafiado a Barrera. La séptima ronda llegó, y Naseem Hamed ya mostraba las secuelas en su rostro. Al mismo tiempo, Barrera comenzaba a fatigarse debido al esfuerzo constante de sus ataques. A pesar de ello, el mexicano alzó sus brazos en una posición defensiva. No obstante, continuaba manteniendo el control del combate,
cual fortaleza aparentemente impenetrable. No solo resistía cada nuevo asalto de su oponente, sino que también desconcertaba a Naseem Hamed con sus contraataques. En la octava ronda, ambos púgiles se encontraron en una paridad inusual, dando lugar a un enfrentamiento de resistencia con intercambios de golpes. Sin embargo, la dinámica cambió por completo en la novena ronda. Naseem Hamed adoptó una postura más esquiva, utilizando su destreza para esquivar los ataques de barrera y buscando oportunidades tácticas para contraatacar. Esta estrategia buscaba ganar puntos, en un intento desesperado por cambiar el rumbo del combate. Finalmente, Marco Antonio logró conectar un golpe con su izquierda detrás de la cabeza de Naseem, desviándolo hacia una trayectoria que permitió un certero golpe con su derecha, repitiendo el movimiento. La escena parecía sacada de una película de acción, dejando a la audiencia incrédula ante lo que presenciaban. En las últimas rondas, Naseem exhibía una notable frustración, moviéndose de forma errática por el cuadrilátero. En el épico asalto final, Marco Antonio desató un gancho izquierdo devastador que hizo que Naseem Hamed cayera al suelo, marcando un momento trascendental en la contienda. Esta caída, la primera para Naseem, resultó ser kármica, ya que fue víctima de su propio movimiento característico. A escasos segundos de que concluyera el combate, Naseem, en un intento de redimirse, lanzó su ataque distintivo, pero Barrera bloqueó hábilmente sus intentos con sus brazos, negándole la oportunidad. Esta acción, sin embargo, le costó un valioso punto. A pesar del esfuerzo final de Naseem, resultó en vano. La victoria fue para Marco Antonio Barrera de manera unánime, consolidándose como el indiscutible triunfador. Esta derrota sería un capítulo inolvidable en la memoria de Naseem Hamed, una lección aprendida a través de la adversidad. A pesar de su tendencia a convertir sus peleas en un espectáculo, comprendió con amargura que existen límites que no deben ser cruzados en el deporte del boxeo. En contraste, Marco Antonio Barrera emergió de esta batalla como una figura aún más resplandeciente. Su reconocimiento se elevó a nuevas alturas después de este enfrentamiento, consolidándose como uno de los púgiles más destacados en la historia del boxeo, según el consenso de innumerables medios especializados. Su habilidad estratégica, resistencia y triunfo sobre la provocación de Naseem Hamed lo catapultaron a la categoría de leyenda en los anales del deporte. En esa icónica fecha del 7 de abril, la audiencia no solo presenció la impresionante fortaleza de Marco Antonio Barrera, sino que también captó la relevancia de valores simples como la identidad nacional y el respeto mutuo. Una vez más, Barrera se destacó como un ícono, impartiendo lecciones que dejaron una huella profunda en todos los corazones presentes. Sin embargo, esto no marca el final. Sé que aún palpitas con niveles de adrenalina y emoción que rivalizan con los rascacielos más altos. Te invito a sumergirte en otra experiencia, una auténtica batalla en el cuadrilátero. Nos vemos en un instante, pero aviso que no es apto para los débiles.